Saludos, mi nombre es Daniela Guzmán Ávila, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro cursando el cuarto semestre de dicha carrera y el día de hoy para una breve explicación el ejercicio número 1 de Física General, en el cual vamos a trabajar la fuerza neta, el movimiento, la aceleración y la fricción. Entonces, presento mi documento de identidad y procedemos a la explicación. En primera parte, nos muestran una acción, la predicción que debemos tener sobre esa acción, el movimiento real que va a tener el simulador y la suma de esa fuerza. Bueno, en primera parte nos dicen que debe tener el mismo tamaño y la misma ubicación en la cuerda. Si nosotros hacemos esto, pues obviamente la predicción va a ser que no va a haber movimiento, porque se está cumpliendo la primera ley de Newton, en la cual se dice que si el objeto está en su estado y no es afectado, pues este va a mantener su estado original hasta que una fuerza exterior lo altere. Entonces, si nosotros le damos inicio, vamos a ver que la suma de las fuerzas pues, va a ser 0, porque al hacer 250 newtons menos 250 newtons va a ser igual a 0 newtons. Y la fuerza pues, que se aplica en ambos lados pues es igual, no va a haber movimiento en este carrito. Luego nos dicen que si el mismo tamaño en diferente ubicación de la cuerda, bueno, va a pasar lo mismo. No, la suma de fuerzas va a ser 0 y no va a haber ningún movimiento, ya que no importa la ubicación de la cuerda, sino la fuerza en la que están aplicando para poder mover ese carrito. Luego tenemos que diferente tamaño y la misma ubicación en la cuerda. Entonces tenemos que tenemos diferente tamaño y misma ubicación en la cuerda. En este caso, podemos ver que la fuerza aumenta al lado izquierdo. Entonces, vamos a ver que el carrito se va a mover, esa es la dirección al lado izquierdo, y la suma de las fuerzas va a dar 50 newtons, ya que esa es la cantidad de fuerza que le falta al lado derecho para poder tener una fuerza de 0 newtons, o que el carro no se mueva. Si observamos, va a ir movimiento hacia la izquierda. Y también nos dicen qué pasaría si hay diferente tamaño y diferente ubicación en la cuerda. Bueno, si hay diferente tamaño y misma ubicación en la cuerda, y diferente ubicación en la cuerda, pues va a pasar lo mismo. Se va a ir hacia el lado, en este caso se va a ir hacia el lado izquierdo, ya que no importa, como mencionaba anteriormente, la posición en la que se encuentre, sino la cantidad de fuerza que se está aplicando en ambos lados. Luego de eso, tenemos la simulación del movimiento. En esta, debemos primero que todo sacar la fuerza, que en mi caso me dio 130, la cual se sacó teniendo en cuenta el valor de SIP, que es 26, y es la suma de todos los números del documento de identidad. Entonces, lo primero que nos dan es que nos dan una masa, mi fuerza es de 130 newtons, y nos piden una predicción. Bueno, en este caso, pues el movimiento va a ser constante hacia la derecha con una fuerza de 130 newtons. Y bueno, ¿qué va a suceder con la rapidez? Si le damos play, pues la rapidez va a ir aumentando cada vez más, va a ir aumentando cada vez más la aceleración, como lo podemos observar. Y como podemos observar, también se cumplió la predicción, ya que pues el movimiento es constante hacia la derecha con una fuerza de 130 newtons. Algo parecido va a pasar con la segunda masa, pero en este caso, como pesa 250 kilogramos, esto va a ser un movimiento mucho más lento que la fuerza que se aplica mucho más lento, ya que la fuerza que se aplica es de 130 newtons, y pues la aceleración va a ser menor. O sea, se aumenta lentamente, lo cual significa que tiene... Entonces, la rapidez va a aumentar lentamente, lo cual significa que tiene muy, muy poca aceleración. Eso se debe a que es mucho más grande la masa que la cual se tiene que mover. Entonces, podemos ver en la gráfica que tienen una velocidad, una fuerza constante, pero la velocidad varía dependiendo la rapidez en la que va. En este caso, podemos ver que la niña tiene una variación en su fuerza, en su velocidad, pero que esta aumenta un poco más rápido que la velocidad que tiene el hombre con la nevera. Entonces, podemos decir que pues, se trabaja con la segunda ley de Newton, con la cual es la proporcionalidad, y dice que cuando mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración. También se puede decir que menor la aceleración, menor será el cambio de velocidad, por lo cual será menor la rapidez del movimiento. Luego, seguimos con la simulación de fricción. La fricción, en este caso, nos piden sacar otra fuerza, en la cual es multiplicando 10 por SID, que en este caso es 26, y me da como resultado 260. Entonces, esa es la fuerza que vamos a trabajar acá. Cuando nos piden que, teniendo en cuenta la mucha fricción, fricción media y nada de fricción, debemos hacer una descripción qué sucede con la fricción y qué sucede con la rapidez. Bueno, cuando hay mucha fricción, pues este no va a tener un movimiento. Esto se debe a que se está aplicando la misma fuerza a la misma fuerza de fricción, porque al tener mucha fricción, la fuerza que se le aplique no alcanzará para generar movimiento, haciendo que el objeto no se mueva. Hay que tener en cuenta que el objeto pesa 200 kilogramos, por lo cual es demasiado pesado para que genere movimiento con la fuerza que se está aplicando. Básicamente lo que sucede con la fricción es que al ser tan alta, se iguala con la fuerza delimitando el movimiento. Y la rapidez, pues no vamos a tener ninguna rapidez porque no hay ningún movimiento. Cuando es medio, sucede lo mismo, ya que al que disminuimos un poco, todavía sigue contrarrestando la fricción con la fuerza, y por lo cual su rapidez sigue siendo 0 metros sobre segundo. Y cuando no tenemos nada de fricción, ahí sí podemos mover, porque ya no hay
no hay una fricción que bloquee o algo que bloquee el movimiento de nuestro objeto, permitiendo así que la fuerza que le estamos aplicando pues permita mover el objeto sin ningún obstáculo. Y su rapidez aumenta, pero muy despacio, ya que hay que tener en cuenta que cuando hay mayor masa, pues más lenta va a ser la aceleración. Entonces podemos decir que la fricción es una fuerza, porque en primera parte la unidad de medida de la fricción es de Newton, además de que se evita al rozar un objeto con una superficie, ya que se evita al rozar un objeto con una superficie que éste genere algún movimiento dependiendo de la fuerza que se vaya aplicando. Asimismo, aumentará la fricción, ya que esta es la fuerza contraria al movimiento. Y por último tenemos la simulación de la aceleración, en la cual tenemos que sacar nuestra fuerza, como la tenemos acá, pero entonces la dividimos entre 2, y mi resultado va a ser de 195. Entonces, en primera parte tenemos que hacer una descripción, el tiempo de la velocidad máxima y el valor de la aceleración. Cuando pesa 50 kilogramos y aplicamos una fuerza de 195, el objeto al tener muy poca masa, pues la aceleración puede ir aumentando considerablemente, teniendo en cuenta que tiene una fricción media. O sea, aunque tiene fricción, es posible el movimiento. Este tiene una duración máxima de 20 segundos y la aceleración es de 2,02 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo objeto, como ya aumenta un poco más la masa, la fuerza aplicada pues ya no va a ser posible para que se mueva, teniendo en cuenta que está en una fricción media. Y el último objeto, al ser más pesado, al momento de aplicar la fuerza teniendo una fricción media, no es posible generar algún movimiento, por lo que tanto ninguna aceleración. Por ejemplo, podemos ver acá que tenemos el de 100 kilogramos. Si aplicamos ese movimiento, pues podemos observar que no hay aceleración, no hay rapidez, teniendo en cuenta que tenemos una fricción media. Pero si quitamos toda la fricción, este se va a mover y va a tener una aceleración de 1,95 metros sobre segundo. Y esto entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando hay mayor masa, pues menor será la aceleración. Esto sería todo.